Sí, se ve perfecto, Juanca. Ok. Buenas noches entonces para todos los participantes de este cuarto curso de neumología. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez. Soy el actual presidente de la Sociedad Científica Estudiante de Medicina de la Universidad Internacional de las Américas. Estamos de nuevo en presencia del doctor Juan Carlos Hernández. Él es médico cirujano, pertenece al staff del grupo CTO de Perú y es staff de Academia USAMED. Entonces, él estará colaborándonos en la conferencia de asma. Juanca, como siempre, un placer tenerte con nosotros y espero que disfruten los chicos. Igualmente, Sergio, vamos a ver un tema de lo que es asma. Creo que junto a los tres temas que hemos visto, que es neumonía, asma y TB, son los temas más preguntados en realidad del área. Espero sacar esto por acá. Y bueno, vamos a recordar un poco su fisiopato. Tenemos que recordar acá, es fundamental. Cuando veamos asma, tenemos que también tener el concepto claro, diferencial importante de EPOC. Y acá va mucho lo que es los volúmenes que tenemos que tener en cuenta, recordarlos. La espirometría, ya que el gol estándar para asma es mediante espirometría. El concepto claro. Recordemos que asma es una enfermedad crónica, ¿ya? Crónica se cataloga como reversible, ¿correcto? Como reversible. Entonces son tres factores importantes de asma. Es reversible, es una enfermedad crónica, genera una hiperreactividad bronquial, ¿ya? Entonces son los tres conceptos claros que debemos tener en cuenta cuando nosotros vemos asma. Muy bien. En realidad es simplemente recuerda que es una obstrucción de las vías aéreas superiores, en realidad no es de las vías aéreas inferiores. Es a partir de bronquios o bronquioles aproximadamente lo que ocurre la obstrucción. Recordemos a grosso modo 5 minutos de reparos que tenemos 23 generaciones. Como nosotros sabemos, tenemos una zona de conducción y una zona respiratoria. La zona de conducción acaba en la generación número 16, ¿no? 17-23 comienza la zona respiratoria, ya hemos visto. Recuerda que el fisiopato de asma ocurre a nivel de bronquiolos, ¿ya? Ahí ocurre las obstrucciones de vía aéreas altas. Y esto es importante, porque cuando tú veas EPOC, te va a afectar esto, mira, te va a afectar, a partir del bronquiolo respiratorio, te va a afectar la estructura. Entonces ahí es un poquito el quiebre del fisiopato. Por eso explica tanto que este se cataloga como una enfermedad netamente puede ser reversible y el EPOC como una enfermedad netamente irreversible. Ambas son crónicas, pero los datos siempre te van a mencionar. Incluso, si te dicen niño, ¿ya? En generalidad es en el caso clínico consulta, niño más disnea más sibilancias, piensa en asma. Si te dicen adulto más disnea más sibilancias, piensa en EPOC, ¿correcto? Y acá siempre te va a meter el factor de riesgo, que es el tabaco o sedentario. Lo explico porque van de la mano a grosso modo, solamente cambia mucho el grupo etario. Si te llegan pacientitos alguna vez, te va a llegar, esto con mucha seguridad te lo digo, que decir, doctor, recién siento que tengo asma a mis 45 años, lo que me han diagnosticado asma, y te va a pasar, ¿eh? Entonces, un asma a un paciente de 45 o 50 años no es frecuente. Entonces, lo más probable es que ese paciente en EPOC, tú le vas a preguntar cuáles son sus hábitos y probablemente con mucha seguridad va a estar el factor de tabaquismo. Entonces, el asma no debuta en la persona adulta, sino en la etapa de la niñez, con mayor incidencia en la niñez y disminuye usualmente gran porcentaje de los pacientes durante la adolescencia. ¿Ya? Concepto que debemos tener en cuenta. Recordemos que como ocurre una hiperreactividad en su fisiopato, hay una inflamación por mediadores inflamatorios, hay una inflamación, ¿ya? Hay una inflamación que genera una hiperrespuesta bronquial. Esta hiperrespuesta bronquial lo que va a hacer es más secreción de moco. Ya es lo que debemos tener en cuenta. Genera más secreción de moco. ¿Cuáles son las células que van a interferir en estas reacciones? Tenemos aquí los eosinófilos, por ejemplo. Tenemos los eosinófilos. Tenemos los linfocitos. Tenemos lo que son los mastocitos. Los mastocitos. Recuerda tu inmunología, los eosinófilos se activan por qué vía TH4 y la TH5, ¿cierto? Tu inmuno básico. Entonces son las células inflamatorias que se generan. Esa es por la inflamación bronquial. Entonces estos mediadores que se van a dar por los eosinófilos y linfocitos van a generar sustancias que van a generar alteraciones. Por ejemplo, te van a secretar sustancias como lo que es histamina, ¿ya? Histamina, que te va a generar una broncoconstricción. ¿Qué más? Te va a generar prostaglandinas.
eicosanoides. Por eso, para que tú puedas entender un poco el tratamiento farmacológico, te recomendaría que tú leas lo que es la cascada del ácido araquidónico, porque se producen eicosanoides y son mediadores inflamatorios. Muy importante que debemos tener en cuenta, ¿ya? También te producen mediadores, tenemos lo que son los lipoxigenasa, los tipos LT-B4 en promedio. Son mediadores inflamatorios a consecuencia de la anormalidad celular, de la inflamación, que son mediadores que generan todo esto. Y eso te va a generar alergia y atopía, ¿no? Y esto, como respuesta, te va a generar un paciente atópico y que va a expresar como respuesta un aumento de la respuesta de TH2, porque recuerda que nosotros tenemos TH1, ¿cierto? Entonces, te aumenta la respuesta de TH2. Un paciente atópico tiene característicamente hiperrespuesta de TH2. Lo normal es lo TH1. ¿Por qué? Porque el TH1 es el factor inmunológico, el protector, el que te envía contra las bacterias y todo eso. Pero un paciente asmático te genera un linfocito de predominancia TH2. Entonces, ese es el factor. Porque el TH2, ¿qué es lo que hace el TH2? Mediante interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, activa los eosinófilos y se repite el ciclo. Recuerda que inmunología siempre es un ciclo, todo comienza con tal a aumentar la reacción. ¿Y hay un factor genético asociado? Claro que sí. Si te preguntan, ya es una pregunta no tiene mucha relevancia, pero me la han hecho alguna vez, en el cromosoma 5. Es el cromosoma asociado a pacientes atópicos. Cromosoma 5, brazo Q, ¿ya? Que debes tener en cuenta. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Y cómo ocurre? Estamos hablando de la fisiopatología, pero en su anatomía patológica hay una descamación del epitelio. Como recordemos que en los bronquiolos, ¿qué epitelio tiene? Tiene un epitelio cilíndrico simple. Recordemos que no tiene cartílago hialino, no tiene cartílago hialino. Entonces, hay una descamación a nivel de los bronquiolos. Eso es con respecto desde el punto de vista anatomopatológico. Hay una descamación a nivel de esos bronquiolos. Entonces, cuando ocurre el infiltrado inflamatorio, hace un engrosamiento de la membrana basal. Entonces, se engruesa la membrana basal. Y esto aumenta depósitos de colágeno. Entonces, generando, recuerda que el colágeno que disminuye elasticidad. Entonces, el pulmón que disminuye su elasticidad. Entonces, su capacidad más que todo de retracción durante la expiración, porque se puede distender, pero como ya se encuentra un poco fibrosado, un poco endurecido, cuando el alveolo quiere regresar, ya no lo hace. ¿Qué más ocurre? Se asocia a hipertrofia e hiperplasia de la musculatura. ¿Ya? Eso es lo que te va a pasar. Aquí vamos a hacer un pequeño esquemita bien bonito para poder interpretar y entender todo esto. ¿Ya? Entonces, recuerda que la prevalencia es abundante en pacientes pediátricos o pacientes pediatría, es muy frecuente el asma. Y eso es lo que debemos tener en cuenta siempre, ¿correcto? Ahora, con respecto a eso de la ventilación que yo te decía y te lo digo a grosso modo, recuerda que la inspiración es un proceso netamente activo y la expiración es un proceso netamente pasivo, porque no utilizas musculatura. Es simplemente cuando tú tiras una liga, tú la estiras, utilizas fuerza, pero si tú la sueltas, regresa sola. Eso pasa con la expiración. ¿Y por qué te lo explico? Porque en su fisiopatología, en su semiología, recuerda que cuando digan sibilantes, no cometas el error de decir, doctor, se escucha o se escultan sibilantes expiratorios. Se entiende que los sibilantes ocurren en la fase expiratoria, al final de la expiración. ¿Por qué? Porque yo te mencionaba que nosotros tenemos, aquí vamos a dibujar un alveolo, y aquí vamos a dibujar otro alveolo. Cuando entra el aire, se distiende las capas que tenemos acá, ocurre distensión del alveolo, y eso es lo que se conoce como el famoso murmullo vesicular, ¿no? Que todos conocemos, murmullo vesicular. Esa separación que ocurre normalmente en la distensión de las paredes de los alveolos se escucha como murmullo vesicular. Lo que ocurre muy diferente en neumonía, porque cuando hay purulencia y como se separan las paredes, eso genera el famoso crujido
¿no? El clásico donde se sóbate el cabello con los dedos para que puedas entender lo que es un crépito, es característico. En cambio, en el asma, vamos a filosofar un poquito, el aire entra, pero al momento de la distensión, de la regresión, las paredes se encuentran engrosadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mayor obstrucción al momento de la salida y el aire genera una hiperresonancia en las paredes. Por eso ocurre a vías aéreas superiores. ¿Por qué? Porque es donde aquí ocurre la mayor resistencia en las vías aéreas. Entonces genera una hiperresonancia y esto es lo que se escucha como sibilantes. Ojo, que los sibilantes son expiratorios característicamente. Puedes escuchar sibilantes inspiratorios, se llaman polifónicos. Los monofónicos son los característicos. Puede haber cuando los casos son muy severos de asma. Pero algo muy importante que tampoco te olvides, paciente, cuando te llega emergencia con crisis asmática, lo que te va a llevar pan de cada día, eh, si al momento de la auscultación ya no escuchas sibilantes, preocúpate. Y si lo ves inestable, preocúpate. No digas que ese paciente ya se mejoró, porque esa la obstrucción puede ser tan grande que ya no se escucha nada. Que ya no se escucha nada. Y esto es tan básico que puedes aplicarlo en cualquier contexto. En cualquier contexto. Porque cualquier cosa puede generarte un cuadro asmático. Un fármaco. Los fármacos que más se relacionan con asma son las penicilinas. Nunca te olvides de eso. Ten en cuenta. Más el paciente atópico. ¿Ya? Entonces, lo digo porque me viene intoxicación a mí y bueno. Ten mucho cuidado con eso. ¿Ya? Muy bien, ese es el concepto que yo quiero que recuerdes con respecto a esto. Ahora, las presiones es importante, te lo digo a grosso modo. Recuerda que tienes presiones pleurales y alveolares, ¿va? En las presiones pleurales y las presiones alveolares, al inicio es de -5 y al final de la inspiración es -7.5 en la pleural. ¿Qué quiere decir? Se hace más negativa, mira. Y la alveolar, de 0, se va hasta -1, mira. Y esto, en equivalencia, ¿qué es lo que te genera? Acá, de 2.5 aumentó a 3, si te das cuenta, durante la inspiración. Entonces, ¿aumenta cuánto? 500 mililitros, que esto es el volumen corriente. Entonces, si tú inhalas 500 mililitros, por lógica, ¿cuánto tienes que eliminar? 500. Tienes que eliminar en la inspiración los 500. Y te explico esto por qué. Porque en el asma no se ve así. En el asma, la inspiración se ve afectada por el aumento del colágeno que altera la compliance pulmonar. Entonces la distensión es mínima. Aumenta la distensión, al regresar ya no puede el pulmón porque se encuentra con colágeno, mediadores inflamatorios. Por eso se da corticoides, para evitar esta inflamación en el tratamiento del asma. Igual ocurre con EPOC. Y esto aquí viene la explicación muy bonita y muy fácil. Y te lo pongo siempre en paralelo con EPOC, porque por ahí van de la mano. Yo te mencionaba que la inspiración es un proceso netamente pasivo, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que hay una inspiración forzada y una inspiración forzada, ¿no? En la inspiración, ¿qué pasa cuando tú inspiras? Cuando te dicen, tu tórax se asciende, ¿cierto? Tu diámetro torácico aumenta. Y en la inspiración, igual tu abdomen disminuye, pero se ponen más horizontales las costillas en la inspiración forzada. Entonces, eso con el tiempo te genera los famosos tórax en tonel. Los famosos tórax en tonel, por una horizontalización, que eso es característico del paciente enfisematoso de EPOC. Pero el concepto de la distensión, de la compliance pulmonar es el mismo que vemos en asma. Va por ahí. Eso lo quiero que tengas en parajo porque se parecen mucho. Me ha preguntado, bueno, en Perú, en exámenes presentados está en asma. Por ejemplo, un tema más preguntado en el MIR, te preguntan bastante poco, por ejemplo, pero en Perú es muy poco preguntado. Pero por ahí va siempre la comparación. Como siempre les digo, trata de comparar y no te vas a olvidar. Entonces, ¿por qué te explico volúmenes y capacidades? Porque de ahí sale todo el diagnóstico. De ahí sale todo el diagnóstico. Porque te van a decir patrones obstructivos y restrictivos, ¿no? Eso es un poco confuso al principio cuando, bueno, hemos dado los primeros años de fisiología, confuso, pero una forma muy práctica de hacerlo, que me enseñó mi docente, era simplemente dibujas una L, una línea arriba y una línea abajo, y ya está. Él nos decía, nos ponía siempre este ejemplo, simplemente tú estás respirando, y dices al paciente que respire, le dices que jala aire, como se dice el paciente, ¿no? Luego, dejas de
respirar. Tranquilo, y sigue respirando y luego le dices al paciente que bote aire. Todo lo que pueda, ¿no? Y ya está. Y luego haces esta forma, luego dices que jale todo el aire y que bote todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viendo acá lo que es una espirometría estática, que es la que todos conocemos, como viste en Guyton, y tenemos lo que es la espirometría dinámica, se asocia al factor tiempo. El factor tiempo, ¿ya? Entonces, recuerda, y para que nunca te olvides hablar de esta forma bien práctica, acá, esto es volumen corriente. Esto, lo de arriba, volumen de reserva inspiratorio. Lo de abajo, volumen de reserva expiratorio. Y lo al final, el volumen residual. ¿No? Guyton te menciona que volumen corriente, ¿cuánto vale? 500. ¿Cuánto vale? Volumen de reserva inspiratorio, 3000. Volumen de reserva expiratorio, 1100. Y volumen de reserva, volumen residual, 1200. Las capacidades, es fácil, simplemente agrúpalo de esta forma, mira. Si te sirve, bacán. Agrupa las dos primeras, es decir, volumen residual más volumen corriente, que es la capacidad de reserva inspiratoria, que es igual a ¿cuánto? 3500, pues, ¿no? Lo sumas. Luego, sumas las dos últimas, que es la capacidad residual funcional, que dura 2300. Luego, agarras las tres primeras. Luego agarras las tres primeras, que es la capacidad vital. Y luego, las cuatro, que es la capacidad pulmonar total. Entonces, ¿qué te pueden preguntar de esto, de espirometría estática? Es lo siguiente, mira. En un patrón obstructivo, como lo que te voy a explicar ahorita, en un patrón obstructivo, la capacidad pulmonar aumenta. Pulmonar total, patrón obstructivo, aumenta la capacidad total, pulmonar total, ¿ya? El volumen residual en un patrón obstructivo aumenta. Y al aumentar, disminuye la capacidad vital. Son los tres conceptos que quiero que tengas claro y que no te olvides si te van a preguntar, porque bueno, lo he visto mucho en banco y también me han preguntado cuando soy estudiante. La capacidad, volumen residual aumenta en un paciente con EPOC, paciente con asma o EPOC, igual forma. ¿Por qué? Porque tiendes a retener aire. No puedes eliminarlo. Empiezas a retener aire y aumenta el CO2. Entonces, aumenta tu volumen residual, disminuye tu capacidad pulmonar total, pero aumenta tu capacidad pulmonar total. Disminuye tu capacidad vital y aumenta tu capacidad pulmonar total. Porque aumenta el volumen residual. Estas preguntas tan sencillas de básicas han venido en los exámenes. Bueno, el residentado peruano han venido muy seguido. Pero te lo preguntan de otra forma, o te lo pueden preguntar de una siguiente manera. Mira, ¿qué pasa si te digo? Si tienes en la fisiopatología del asma, en el patrón obstructivo, nosotros encontramos un BEF disminuido, que aquí te lo voy a explicar, pero en correlación a la espirometría estática, ¿qué capacidad se encuentra aumentada? Tremendo floro que te meten para decirte qué capacidad se aumenta en el asma, capacidad pulmonar total. Te va a decir un tremendo palabreo en esos casos de espirometría porque tiene que ser un poco confuso a veces, pero es eso, es muy sencillo. Y ahora vamos a ver lo que es la espirometría dinámica. Que es lo mismo que lo que acabo de explicarte, pero con factor tiempo. Nada más, es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí tienes, en el 1, tú tienes el PEF, que es el flujo expiratorio máximo. ¿Qué quiere decir? Como tú ya tienes a tope de aire, tus pulmones ya no dan, tú tienes que inspirar. ¿Y qué reflejo se activa acá? Reflejo de Hering-Breuer, ¿cierto? ¿Recuerdas tu oficio? Bacán. Por a nivel de qué células, las células intersticiales o células llamadas células J, que también forman parte de la fisiopatología del edema agudo de pulmón, ¿cierto? ¿Recuerdas eso? Bacán. Entonces, cuando estás al tope, tienes lo que es el PEF, el flujo expiratorio máximo. Estás a tope, ya estás a toda tu capacidad para expirar, porque de aquí vas a expirar. Entonces, tu flujo expiratorio máximo, ¿ya? Y aquí tienes otro valor, mira, el BEF1. El BEF1, que es el flujo expiratorio en el primer segundo. Si yo te había mencionado que un paciente con asma esto está alterado, esto va a estar disminuido por lógica, ¿no? Luego tú tienes una relación
del FEV, que eso no creo que lo recuerdes, te lo van a preguntar, pero más te preguntan esto. Siempre te van a preguntar este, ¿ya? El FEV, ¿ya? El FEV. Que tú tienes del 25 al 75% su equivalencia, ¿ya? Y luego tienes, de acuerdo a la capacidad vital, pues acá tienes lo que es la capacidad vital forzada. Capacidad vital forzada, con equivalencias al 25, con equivalencias al 50, con equivalencias al 75%. ¿Ya? Es un poquito confuso eso, pero quiero que lo tengas bien claro. ¿Por qué? Pues ya te van a preguntar siempre todo esto, que es el flujo expiratorio medio, el FEF, ¿ya? Te van a preguntar siempre patrones, patrones obstructivos, patrones restrictivos, te van a mandar toda tu vida te van a preguntar esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos tipos, mira. Y acá tenemos un índice que no quiero que te olvides, que es el índice de Tifenau. El índice de Tifenau. El índice de Tifenau te mide o te calcula básicamente el BEF1 sobre la capacidad vital forzada, que lo normal es que sea mayor de 80%. Mayor de 80%. Es lo normal. Entonces, por lógica, un patrón obstructivo como el asma o el EPOC va a estar disminuido. Entonces, aquí tú tienes dos tipos. O bien un patrón restrictivo. Un ejemplo de patrón restrictivo clásico, una enfermedad neuromuscular, miastenia gravis, Guillain-Barré, la obesidad, te genera un tipo de patología restrictiva. Y luego tienes la obstructiva. La obstructiva. Entonces, en la restrictiva, o la obstructiva, mejor para que no te olvides, tienes el BEF1 sobre la capacidad vital forzada menor de 80%. Menor de 80%. Y en la restrictiva, esto se encuentra normal. BEF1 sobre capacidad vital forzada normal. Sin embargo, la capacidad vital forzada se encuentra disminuida. Y acá es otro gráfico más complejo que no lo quiero explicar para no confundirlo, pero recuerda que la capacidad vital forzada se encuentra disminuida en el patrón restrictivo. Y cuando digo un patrón mixto, lo que te lo pueden preguntar, un patrón mixto es de la siguiente forma, uno de cada uno, pues, ¿no? ¿Se entiende? Un mixto es uno de cada uno. Entonces, en ese mixto sería lo que es un BEF1 sobre capacidad vital forzada menor de 80 y con una capacidad vital forzada sola disminuida. Es un patrón mixto. Eso es lo que te van a preguntar. Y en EPOC te van a mencionar otro índice en EPOC, eso por la parte, índice de Rake. Índice de Rake. Te van a preguntar en EPOC. Averígualo, ¿ya? Pero te van a preguntar en EPOC. ¿Ya? Eso es lo que tienes que saber con respecto a las capacidades y espirometrías. Ya espero que se esté entendiendo, muchachos, este tema, porque me importa mucho que entiendan esto. Tú entiendes esto, vas a entender mucho de fisiopatología, vas a entender mucho cuando te pregunten sus conceptos más básicos. Porque tú entiendes básicas, si tú te das cuenta cuando has entendido un tema, cuando le haces entender a alguien lejano a medicina. Porque tú le puedes hablar con términos más técnicos a otro estudiante, a un docente, cualquiera, pero alguien que no entiende medicina, tú le haces entender esto porque realmente has entendido el tema. Ahí te das cuenta que lo sabes. Porque si te dicen a alguien, no sé cómo explicártelo, es que no lo he entendido. Porque si supiera, te lo explica. Entonces, esa es la forma que tienes que saber. Filosofar desde básicas en algunos conceptos, no seas tan romántico, pero en estos puntitos sí, porque son muy preguntados. Por ejemplo, también puedes filosofar mucho, por ejemplo, si ves gastro, en lo que es cirrosis, tienes que filosofar. En neurología, ni qué decirte. En cardio, igualmente. Son en endo, ni qué decirte. Es full básicas. Entonces, esos son los conceptos que no tenemos que olvidarnos, ¿ya? Entonces, aquí nosotros sabemos que como definición, que ya hemos hablado, es una enfermedad crónica. ¿Qué tiene? Que responde a la broncodilatación, que es reversible, ¿ya? Responde la bronca, es reversible, ¿ya? Y genera hiperreactividad. La hiperreactividad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y cuando digan esto, tienes que tener en cuenta que
podemos clasificarlo, podemos estudiar dos tipos de asma. Tiene lo que es un asma, aquí ponerlo aquí, dos tipos de asma. Tiene lo que es un asma extrínseca y un asma intrínseca. ¿Ya? El asma extrínseca, clásicamente en niños y jóvenes, clásicamente. Acá en la que siempre vas a encontrar, hay un antecedente de atopía, paciente, mamá alérgica, mamá asmática, etc. ¿Ya? La inmunoglobulina E se encuentra elevada y es un tipo de hipersensibilidad tipo 1. Son los típicos pacientes, no sé si tienen un familiar, ustedes tal vez lo han visto, que cuando juega se le cierra el pecho, o si hay polvo, le da alergia y se le cierra el pecho, cuando come algo que le cae mal o comida vencida, se le cierra el pecho, horrible, ya. Yo soy asmático también, por eso les digo, este tipo de asma extrínseca. En cambio, la intrínseca predomina en adultos, es muy raro, pero pasa. Predominio en adultos, ¿ya? La IgE es normal, acá se encuentra elevada, ¿ya? Es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Obesidad. ¿Ya? Pero, ¿por qué la obesidad? Porque se cree que hay alteraciones en las situaciones inflamatorias, como lo es, como estamos viendo en COVID, interleuquina 6 y factores del TNF. Entonces, el alfa. Se cree que está relacionado por eso, ¿ya? Porque se cree que la obesidad genera más tipo de este tipo de interleuquinas y genera mayor reacción. Por eso también está implicado en lo que es ahí se me fue el nombre. Tormenta de citocinas que estamos viendo en asma, ¿ya? Sexo, más frecuente en varones. Factores ambientales, alergenos, cualquier tipo. Recuerda que un asmático característico va a ser sumamente alérgico a los ácaros, al polvo, característico, a las infecciones, de igualmente. Profesiones. ¿Qué profesiones te van a mencionar en el caso clínico? Asociadas. Por ejemplo, paciente que trabaja en soldador, los panaderos, los granjeros, los que trabajan en los plásticos. ¿Ya? Igual. Y mira, por ahí un datito. ¿Qué pasa si te dicen este caso? Paciente joven usualmente, te van a decir joven, ¿ya? Joven entre 30 y 40 años, con asma persistente, refractaria a tratamiento persistente o refractaria a tratamiento, ¿ya? Con una eosinofilia más del 10%. Entonces pensará en una vasculitis, síndrome de Chor-Strauss. Ya te la pueden presentar en esta forma. Joven, de 30 a 40 años, va a ser varón, con un asma refractaria de tratamiento que no te responde a nada, hay una eosinofilia, y este es un dato importante, una eosinofilia más del 10%, por ahí considéralo como un Chor-Strauss, ¿ya? Como la tríada característica que yo lo llamo, que es frecuente, ¿ya? Muy bien. Ahora, con respecto a esta espirometría, yo te había mencionado que tienes lo que es el FEV1 en la capacidad vital forzada disminuida, y este es un patrón obstructivo. Si te das cuenta, capacidad vital forzada disminuida, patrón restrictivo. Entonces nosotros vamos a hacer el test de broncodilatación. ¿Cómo lo hacemos? Porque por eso decimos que es broncodilatador, por eso decimos que es reversible. Aplicamos agonistas de acción corta, los famosos SABA, broncodilatadores. ¿Ya? Decimos que es reversible cuando el FEV aumenta más del 12%. Decimos que es reversible por una acción de un beta agonista. ¿Ya? ¿Qué más? Este con respecto al test de broncodilatador. Podemos ver el test de metacolina del ejercicio, pero algo muy importante, este es para hiperreactividad bronquial. No es para diagnosticar asma, es para evaluar la hiperreactividad bronquial, porque en la fisiopatología del asma, recuerda que es hiperreactiva. Entonces, tú vas a aplicar metacolina o vas a aplicar ejercicio y el FEV disminuye. ¿Cuánto? Más del 20%.
con el test de metacolina. Y eso genera que es una hiperreactiva, ¿no? Genera una hiperreactividad bronquial. Es el concepto que debemos tener claro, ¿ya? Es el concepto que debemos tener claro. Entonces, si no responde a un test de bronquidilatador, esto es característico de EPOC. Pues digo que la espirometría van de la mano. Tienes dos tipos de test, los bronquidilatador o el metacolina o el de ejercicio, ¿ya? Dos tipos de test de metacolina o de ejercicio. Diagnóstico. ¿Cómo hacer esto? Y antes de diagnóstico, quería explicarles esta otro mapita con respecto a esto. Mira, si nosotros vemos desde el punto de vista de asma, recuerda que nosotros tenemos en el pulmón receptores, ¿cierto? Y aquí te lo voy a explicar la fisio para que recuerdes, para que tienes el tratamiento farmacológico. Nosotros tenemos un sistema simpático y un sistema parasimpático, ¿no? Los receptores beta 2 que se encuentran en el pulmón te generan una broncodilatación. Y los receptores que encontramos M3 en el pulmón te generan una broncoconstricción. Por lo tanto, en el tratamiento farmacológico, lo que tú vas a hacer es estimular los beta 2 o vas a bloquear los M3. Por eso aquí tienes los beta agonistas de acción corta, que son los SABA, que estimulan los beta agonistas de acción corta. Luego tienes los LABA, que son los de acción larga. Luego tienes los que son los anticolinérgicos, de igual forma. Tienes los de acción corta y de acción larga. ¿Ya? Los de acción corta y los de acción larga. Por ejemplo, característico de lo que es de acción corta. ¿Qué podemos decir? Tenemos lo que es el tiotropio, ¿ya? El tiotropio. ¿Ya? El tiotropio característico. Lo que más se usa, no se utilizan mucho los anticolinérgicos, pero debes recordarlo. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que recordar? Su definición de espirometría, que es su gold estándar. ¿Qué podemos decir? Que es cuando el BEF1, sobre su capacidad vital forzada, es menor del 80%. ¿Qué más podemos decir con respecto a espirometría? Punto 1. Punto 2, que al test de broncodilatación, el BEF1 aumenta un 12%. ¿Qué más podemos decir? Otro concepto, que al test de hiperreactividad bronquial, el BEF1 cae 20%. 20%. ¿Ya? Una radiografía con asma en un paciente asintomático te va a salir normal. Lo más frecuente, normal. Ya no hay mucho que decir. Si es una alarma extrínseca que es la más frecuente, ya, bueno, me estoy olvidando. Entonces, con respecto a radiografía, con respecto a la clínica, que te van a decir, siempre ya te dije al inicio, disnea o disnea, sibilancias y tos. Son la triada característica que tengo que mencionar en un paciente. Y siempre es frecuente nocturno. ¿Por qué nocturno? ¿Te has preguntado alguna vez? Porque recuerda que en el ritmo circadiano, la secreción de cortisol es mucho menor en las noches. Y recuerda que es un factor, los corticosteroides, es un factor que se utiliza en el tratamiento del asma. Entonces, al disminuir el ritmo circadiano, es un factor de riesgo, ya que no está ese factor, entre comillas, protector que genera broncodilatación, por eso es más frecuente las crisis en las noches, ¿ya? Disney entonces. Ahora, ¿quieres ser un poco más fino? Si te dicen en la expectoración, ¿ya? O en el esputo, en el esputo, si te dicen lo siguiente, los espirales de Kurzmann puede estar presente. No es rutinario, ¿eh? Pero teóricamente están. Y si quieres ser más específico, un poquito tener una pepita por ahí un poco rara.
Otros cristales. ¿Qué cristales? Los cristales de Charcot-Leyden. Los cristales de Charcot-Leyden. ¿Qué más? Los cuerpos de Creola. Que obviamente no vas a pedir eso, pero es una pepita muy importante. Ponlo así como una pepita, como un dato que puedas tener. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ya hemos visto radiografía, ya hemos visto clínica, espirometría. ¿Qué vamos a encontrar más? Con respecto al laboratorio. En su laboratorio vamos a encontrar que es un tipo, la extrínseca, que es la más frecuente, es un tipo 1, y obviamente vamos a encontrar inmunoglobulina E aumentada. Característicamente también vamos a encontrar eosinófilos aumentados, muy característicamente, ¿no? Muy característicamente. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer siempre ante una sospecha para evaluar si es obstructiva o restrictiva? Evaluar mediante espirometría. ¿Cómo es la capacidad pulmonar total? Si es disminuida, es restrictiva. Si es aumentada la capacidad pulmonar total, es obstructiva. Luego, aplicas el test de, segundo paso, el test de broncodilatación. Si el test de broncodilatación es positivo, es asma. Si es negativo, piensas en EPOC, ¿no? Esos son los pasos que debemos tener en cuenta, ¿ya? Otro tipo de espirometría que te pueden evaluar es el PEF, el flujo expiratorio máximo, que es una variancia más del 10% diaria, ¿ya? Varía más del 10% diariamente. Su valor normal del PEF, ¿ya? Es entre promedio entre 60 a 100%. Varía diariamente más del 10. No se utiliza porque se utiliza más que todo la primera. Esta es la que te van a preguntar frecuentemente, la de acá, ¿ya? Y estas para ver si es reversible o no. Esta más menos, ¿ya? Más menos. Entonces, ¿qué es lo que te van a preguntar también? Con respecto al diagnóstico. Porque dependiendo del diagnóstico, este es un resumen que fue lo que hice cuando estaba llevando Neumo, es el enfoque del tratamiento. Porque lo más fácil es diferenciar entre una leve y una asma intermitente y una persistente leve. ¿Por qué? Porque el asma intermitente es el paciente que tiene crisis cada 2 meses, cada 1 mes, cada 6 meses, una vez al año. Rarísimo. Porque los síntomas ocurren menos de 1 vez por semana. Es asintomático de los ataques. Ese paciente vive normal asma. Chill, tranquilo. Síndrome nocturno, menos de 2 veces al mes. Y esto te pueden preguntar, lo de acá. Su relación es más del 85%. Tranquilo. Y en cambio, la persistente tiene lo que es leve, moderada y tiene lo que es grave. En la leve y la moderada, ¿cómo lo diferencias? Porque la leve es más de 1 vez por semana. Más de 1 vez por semana. En la moderada son diarias. ¿Ya? Eso es lo que quiero que recuerdes. Porque la intermitente es fácil. Menos de 2 veces por semana, cada 6 semanas, cada 2, 3 meses, 1 vez al año. Dices, doctor, ¿tu última crisis de asma? Doctor, me dio hace 1 año y medio, más o menos, doctor. Ah, ya, bacán. Entonces, más de 1 vez a la semana, menos veces al día. Nocturnos, más de 2 veces al mes. Moderado, más de 1 vez a la semana. El paciente tiene crisis totalmente semanalmente nocturnas. Y la variabilidad del BEF cambia, 60-85, 75-80%. Y en la grave, sí, pues nuestro paciente tiene malos pronósticos en realidad. Continuo, tiene actividad física limitada, ¿no? Los síntomas nocturnos son frecuentes y acá el BEF cae. ¿Ya? Cae. Entonces, dependiendo de esto es tu escala terapéutica. Porque yo te pregunto, en un asma intermitente, si tienes una exhalación cada 6 meses, cada 2 meses, así, o con ese ejercicio muy extenuante después de estar una vida totalmente sedentaria, como me pasó en pandemia, tú le das Susaba nada más. Susaba. Tranquilazo. En cambio aquí, ya cambia. Que vamos a ver en el siguiente esquema. ¿Por qué? Porque un concepto que debes tener en cuenta es cuando te digan fármacos de rescate, ¿ya? O digan fármacos de rescate y fármacos de mantenimiento. Y es lo que te van a preguntar. También de mantenimiento. Uno cuando hace los muchachos tiene que ver lo más rentable y lo que más te preguntan.
En etiología, por ejemplo, si tú lees a Harrison Asma, Harrison siempre es muy descriptivo, muy descriptivo, muy descriptivo en etiología, a veces te pierdes y evalúa qué temas te conviene y qué temas no, o ver tanto etiología, ¿ya? Pero sí entenderlo, a grosso modo, pero no te enfoques tanto ahí porque te mareas de Harrison, es muy romántico Harrison. Los de rescate son los llamados sintomáticos. Por ejemplo, para mí, un libro alterno de medicina interna, Ferreras, que varios conocen, o el Cecil. Cecil es un libro para repasar. Si tú ya has leído y quieres repasar medicina interna, cosas bien puntuales, de pepas, así, entre comillas, porque también es un libro, son 2 tomos, el Cecil. Puntualito, bien chévere, y no te marea tanto. ¿Ya? Tenemos lo que es el de rescate y el sintomático, ¿no? Lo de rescate sintomático es, pues bueno, aquí tenemos los SABA, porque son de acción corta. Tú quieres disminuir la obstrucción. Tiene los anticolinérgicos de acción corta, anticolinérgicos de acción corta. Por ejemplo, tenemos el hipatropio, porque el tiotropio es un anticolinérgico de acción larga. Y tenemos los glucocorticoides, como la prednisona, metilprednisolona, ¿correcto? Son de rescate. Los de mantenimiento, es decir, para que no haya el cambio, no ocurra la hipertrofia, la hiperplasia de la célula, de la músculo liso, lo que te expliqué al principio de la diapositiva, para que evitar todo ese proceso inflamatorio, aquí dan los corticoides inhalados. Y te voy a preguntar, un corticoide inhalado no es de rescate. Nunca te olvides de eso, por favor. Los beta-agonistas de acción larga, porque demoran en actuar 30 minutos. Tú quieres un paciente que no respira, tú le vas a dar un tratamiento que demore 30 minutos, se te muere el paciente. Entonces, acción larga es mantenimiento. Y por ahí tiene los antileucotrienos. Antileucotrienos, ¿ya? La teofilina, que ya no se utiliza en realidad, si tú ves la guía Gina, la teofilina ya no se utiliza, pero todavía puedes encontrarlo a través de alguna bibliografía que se da, pero ya la guía Gina 2021, perdón, ya no lo menciona. Entonces, ya sabiendo este concepto, podemos decir cómo hacemos el tratamiento. Porque todo depende de nuestro tratamiento. Todo va a basar de ahí. ¿Cómo comienzas el tratamiento farmacológico? Comienza siempre paso 1, corticoides beta de acción corta, los SABA. ¿Y esto en qué sería? Un paciente con asma intermitente, por ejemplo. Paciente con asma intermitente. Otra acción, corticoides inhalados, porque recuerda que los corticoides son los que mejoran la sobrevida y clínica, son los corticoides porque evitan el proceso inflamatorio y todo eso. Pero, como te digo, eso es lo que ocurre, ¿ya? Entonces, en el paso 2, tú evalúas cuánto tiempo se evalúa, aproximadamente 6 meses, tú evalúas cómo el paciente resuelve. Si no resuelve, pasas al siguiente. Se recomienda tu SABA más corticoides inhalados. El segundo paso básicamente es tu SABA más corticoides inhalados, pero a dosis bajas. Porque el paso 3 es un SABA, o aquí das un LABA de acción larga más corticoides inhalados. Preferentemente en niños a dosis media. Paso 4, haces un LABA, pero más corticoides inhalados, pero más dosis altas. Y el quinto paso, básicamente ya vas a dar tratamiento tárgico monoclonal. Por ejemplo, anti-inmunoglobulina E. ¿Ya? El osmalizumab. O anti-interleuquina 5, que te expliqué. T4, T5 activan los eosinófilos, ya que es la mepolizumab, que no se debe utilizar en niños menores de 12 años. Y otro dato, el tiotropio o los anticolinérgicos no se dan en niños menores de 12 años. Ya no se dan en niños menores de 12 años. Entonces el esquema es eso. ¿Ya? El esquema que debemos tener en cuenta es ese. Ahora, si nosotros hablamos de crisis asmática, es otro mundo. En crisis asmática, muchachos, tenemos que ver lo siguiente, mira. Ya con eso estamos culminando. Nosotros tenemos en asma, si vamos a hablar de la forma terapéutica, nosotros tenemos el tratamiento de mantenimiento, ¿no? Que usualmente se basa siempre así. Tu primera línea
tu SABA. Tu segunda línea, vas a dar un SABA más corticoides inhalados a dosis bajas. 3, ya das un LABA más corticoides inhalados a dosis medias. 4, LABA más corticoides inhalados a dosis altas. 5, ya consideras tratamiento. Por ejemplo, antileucotrienos. ¿Cuál es? El Montelukast. Anti-IgE o Malizumab. Son los más preguntados, por ejemplo. ¿Ya? Son los más preguntados. Ahora, si te preguntan, ¿cuáles son los LABA de acción larga? Tienen lo que es el salmeterol, ¿ya? El formoterol. Y los de acción corta tienen lo que es el conocidísimo salbutamol, el fenoterol, no formo, fenoterol y la terbutalina. Son los de acción corta. ¿Cuáles son los efectos adversos de los corticoides que debemos tener en cuenta? Porque son betagonistas. Temblores esenciales, ambos, temblores esenciales. Te pueden aumentar la glucosa. También. ¿Ya? Te pueden aumentar la glucosa. Te puede generar taquicardia. Te puede generar fasciculaciones. ¿Por qué taquicardia? Porque si bien es cierto, los receptores beta-2 están en el pulmón, también encontramos pequeña cantidad de beta-2 en el corazón. Y como es un agonista, te genera efectos. Los corticoides, pues bueno, los corticoides ya sabemos que te van a generar, ¿qué te van a generar? Disfonía, ¿no? Aumento de glucosa igual. Perdón, glucosa no, aumento de potasio, hipercalemia. Ya lo siento, lácteos, aumento de potasio, hipercalemia. Acá es aumento de glucosa. Ya disfonía, aumento de glucosa. Ya candidiasis, orofaringia, también. Candidiasis, orofaringia, unos conceptos que debemos tener en cuenta. ¿Ya? Ahora, con respecto a la crisis asmática, nosotros definimos crisis cuando es una capacidad vital forzada menor de 50. ¿Ya? Cuando la saturación de oxígeno es menor del 90%, es lo que más tenemos en la mano. Saturación menor del 90% es una crisis asmática. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Es tratamiento de respiraciones con aerocámara. 1, aerocámara. 2, puff. 4, puff. 4 puff. ¿Cuánto tiempo descanso de cada puff? 30 segundos, muchachos. Esto es fundamental. No sé si habrán visto personas que hacen un puff, 2 puffs seguidos, o 2 puffs, o 3 puffs y ya. Es un puff cada uno dejando 30 segundos. Si quieres tratamiento farmacológico, hidrocortisona. Perdón, diuréticos de asa inhalatorios. Ya, asa, diuréticos de asa inhalatorios. ¿Ya? Asa inhalatorios. ¿Ya, muchachos? Eso es lo que debemos tener en cuenta con respecto al tema de asma.